Muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso de ERE básico para economistas. Estamos muy contentos pues porque siguen aquí en este curso y pues significa que les ha servido mucho y que les están sirviendo y que han aprendido pues lo que hemos impartido hasta ahora. El día de hoy vamos a tener dos temas importantes. Primero nos va a estar acompañando Haneli Chalá y nos va a explicar un poco sobre cómo importar y exportar datos desde nuestro ERE, ¿no? En los distintos formatos que hay, Excel, CSV, entre otros. Y luego vamos a estar aprendiendo a filtrar datos con el paquete de dplayer. Entonces va a estar esta sesión bastante interesante, entonces les animamos a que estén atentos, a que puedan descargar con tiempo el script y la data con la que se va a trabajar el día de hoy. Entonces, sin más, los dejo con Hanley. Bienvenidos todos. Buenas noches con todos y bienvenidos a esta nueva sesión de R. Como dijo Julie, reiterarles el agradecimiento por habernos acompañado el día de hoy y espero que también lo hagan mañana, que ya es el cierre del curso. Como motivación, sigan interesándose por R, sigan aprendiendo. A veces tenemos días muy agotados, cansados, pero nunca perdamos esas ganas de aprender. Entonces, sin nada más que decir, voy a compartir mi R. Ya, bueno, como lo dijo mi compañera Julie, el tema que me toca a mí el día de hoy es cómo importar y cómo exportar datos desde R, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, a veces queremos trabajar con una base de datos que nosotros no tenemos cargado un data frame en nuestro R, pero queremos trabajar con eso. Entonces, ¿cómo hacemos para tener esos datos en mi R? O al revés, ya trabajé con una base de datos y quiero tener esos datos en otro formato para trabajarlo, por ejemplo, en Excel o en alguna otra aplicación. Entonces, ¿cómo hacemos para exportar esos datos, no? Entonces, de eso se trata un poco la clase de hoy, aprender a importar y a exportar datos desde R, ¿ya? Aquí, como les he puesto, un momento, por favor. Ya. Como les decía, en R se pueden importar y exportar datos. Se pueden cargar datos de diferentes tipos de archivo, como datos con extensión CSV, que son los datos separados por coma, los datos de extensión DTA, que son los datos cuando, por ejemplo, uno trabaja con la aplicación o el software Stata. Estos datos tienen extensión DTA. Los datos de tipo SPSS, que tienen extensión SAV, o SAP, y datos de Excel, ¿no? Que tienen extensión XLCX en gran mayoría. Para cargar datos, o sea, cualquiera de estos tipos de datos, yo lo puedo hacer de distinta manera en R. Se lo puedo hacer con atajos o se lo puedo hacer a través de comandos, ¿ok? Ayer con mi compañera Naomi, si mal no recuerdo, vieron que podían importar datos con uno de los atajos, porque hay otro atajo con el que se puede hacer. Entonces, uno de esos atajos es, por ejemplo, nosotros nos vamos a File y poníamos Import Dataset y aquí elegíamos según sea el caso. Eso fue lo que hicieron ayer con Naomi. Ese es uno de los atajos, pero en R se puede hacer también con comandos. ¿Por qué es importante esto de los comandos? Porque es necesario entender, cómo R trabaja, porque digamos, nosotros a veces, este es RStudio, pero hay casos con los que trabajamos solo con R. Y no sé si ustedes han abierto, que fue el primer programa que les hizo instalar Mercedes. En ese primer programa es puro comando. Si ustedes no conocen, cómo correr correctamente, no van a poder trabajar. En cambio, RStudio, como ven, es un poquito más amigable, me da atajos y más. ¿Ya? Además, ¿por qué es importante? Porque yo puedo importar datos con R con comandos y atajos, pero la exportación solo se puede hacer con comandos, así estén en RStudio, solo lo pueden hacer con comandos. O bueno, eso es lo que yo conozco hasta ahora. Estuve consultando cómo hacerlo con atajos, pero no encontré. Entonces es con comandos la exportación de datos. Si alguien sabe, pues ahí nos podría decir cómo.
Aquí les dice, se pueden cargar datos de diversas maneras, ya sea usando los atajos o netamente con comandos. Es necesario tener en cuenta que la exportación de datos solo se puede ejecutar por medio de comandos. Antes de importar y posteriormente exportar nuestros datos, hay que tener claro qué es un directorio de trabajo. ¿Por qué es importante tener claro qué es un directorio de trabajo? Porque no es simplemente lo que ustedes están viendo en la pantalla, ¿no? El directorio de trabajo se conforma del lugar en el que ustedes tienen guardado su proyecto. Si recuerdan, en la primera clase ustedes crearon un proyecto con Mercedes y aquí les debe aparecer. Cuando ustedes crean un proyecto, automáticamente este proyecto se enruta a la carpeta en la que se creó el proyecto. Ustedes tienen una carpeta en donde dice el nombre del proyecto, ¿ya? Esa carpeta es nuestro directorio de trabajo, porque al menos que yo le especifique a R lo contrario, una ruta contraria, entonces bueno, al menos que yo, disculpen, al menos que yo le especifique a R lo contrario, R va a entender que mi directorio de trabajo está enrutado automáticamente al del proyecto, ¿ok? Entonces, por eso es importante conocer nuestro directorio de trabajo. ¿Y qué es un directorio de trabajo? Por ejemplo, al abrir yo R, automáticamente me manda aquí, que este es mi directorio de trabajo, ¿no? O sea, automáticamente me ven las carpetas con las que yo tengo. Entonces, este es mi directorio de trabajo. O, no estoy compartiendo todas las pantallas. Ahí. Por ejemplo, cuando ustedes se van a sus archivos, aquí está mi carpeta de que es RLabels. Entonces, este es mi directorio de trabajo. Voy a preguntar, o sea, ¿no se escucha ruido de afuera? No, está todo bien. Sí, Jane, todo bien. Ah, ya, sí, no se escucha. Ya. Entonces, ya les dije que era un directorio de trabajo. Ya, hay casos en los que uno abre R, pero no abre su proyecto, ¿no? Si no, ustedes abren un R normal y les abre con un proyecto, y aquí me parece que dice proyecto non, cuando no tienen abierto ningún proyecto. A pesar de que ustedes no tengan abierto un proyecto específico, ese script o esa página de R que ustedes están viendo, si está enrutado a un directorio de trabajo, siempre. ¿Cómo veo yo a qué directorio de trabajo está enrutado? Entonces, se lo puedo hacer con ese comando que venga aquí. Para ir practicando, yo lo voy a hacer aquí en la consola, ¿no? O sea, aquí está en el script que, si mal no recuerdo, Naomi ya debió haber subido y ya les debieron haber pasado el link para que ustedes lo tengan. Entonces, yo lo voy a ir haciendo aquí para que ustedes también vayan practicando. Entonces, con el comando gwd, abro paréntesis y yo corro esto y me indica mi directorio de trabajo. Me indica la ruta de mi directorio de trabajo. Me empieza desde documentos, ¿no? Me dice, mira, en tu carpeta documentos, dentro de esa carpeta hay una carpeta que se llama programa R Python, y dentro de esta carpeta tienes una carpeta que se llama ensayo proyecto, y dentro está tu directorio de trabajo, dentro de curso RLabels. Y yo lo puedo hacer esto, puedo verificar. Yo estoy compartiendo pantalla, sí. Entonces, me voy aquí a mis documentos y sigo la ruta que me dijo R. Entonces, es documentos, programas de R Python y ensayo proyecto, curso RLabels, y miren, aquí está mi directorio de trabajo. En este caso porque yo tengo mi proyecto. Entonces, ese es un directorio de trabajo en R. Lo pude haber hecho de otra manera, no con comandos, sino a través de mis atajos. Ya les mencioné que R tiene estos atajos que nos facilitan la vida. ¿Cómo lo hago? Lo hago a partir de esta tuerquita que ven aquí. Creo que estaba hablando muy rápido. Lo hago a partir de esta tuerquita que está aquí. Entonces ustedes le dicen a R, go to working directory. Entonces, al dar clic aquí, les manda a su directorio de trabajo. Por ejemplo, voy a rebobinar y voy a dar a una, digamos que yo me encontraba en esta carpeta, programas R Python, ¿no? Y yo le digo a R, le pregunto cuál es mi directorio de trabajo. Entonces voy aquí, clic en este de aquí, en la que tiene la pestañita hacia el lado derecho. Entonces doy aquí y automáticamente me redirige a mi directorio de trabajo. La primera parte la dije muy rápido. No sé si hay alguna duda hasta cómo conocer mi directorio de trabajo. ¿Sí se entiende cómo pueden conocer su directorio de trabajo?
a partir del comando getwd, que es con comando o con atajos. En esa tuerquita de aquí me voy a go to working directory. Entonces, si no hay ninguna duda, para seguir. Aquí igual es especificado, también se lo puede realizar desde Files. Files es esta parte de aquí, ¿no? La pestaña Files, se van a More, que es la tuerquita, le dan clic aquí y Go to Working Directory. Y le dan a clic y ya les redirecciona a su directorio de trabajo. Y como ven, aquí están todos los archivos con los que yo quiero trabajar en mi directorio de trabajo. Eso es importante cuando ustedes están trabajando, o sea, haciendo una base de datos y quieran importar, es necesario que esos archivos estén dentro de su directorio de trabajo, para así ustedes no tengan que andar especificándole a cada rato la ruta R. ¿Sí se entiende para qué sirve el directorio de trabajo? Ya. Bueno, yo les digo que es importante, o sea, es necesario que nosotros tengamos, o sea, nuestros documentos aquí en nuestro directorio de trabajo. Pero si digamos por alguna razón, yo no quiero que R extraiga o importe los datos de mi directorio de trabajo de mi proyecto, sino lo quiero de otro trabajo. Y yo quiero como que por un momento o por una sesión enrutar mi proyecto a otro archivo, a otra carpeta. Entonces, ¿cómo cambio eso? Lo puedo hacer de diferentes maneras, asimismo con atajos y con comandos. El primero es aquí, se van a la tuerquita, ya, se van a esta tuerquita de aquí y le dan clic aquí, Sets a Working Directory. Primero, antes que nada, por ejemplo, yo en este momento yo no quiero que Curso R Lady sea mi directorio de trabajo, sino quiero que sea ensayo proyecto. Entonces me sitúo en donde yo quiero que sea mi directorio de trabajo, mi nuevo directorio de trabajo. Y le doy aquí clic en la tuerquita y le pongo Sets a Working Directory. Entonces le dan clic ahí y automáticamente ahora este es su nuevo directorio de trabajo. Y a ver si alguien ha estado atentos. Para comprobar que este es mi directorio de trabajo, ¿con qué comando yo puedo ver cuál es el directorio de trabajo? Lo pueden escribir en el chat o por el micrófono. getwd. Así es, entonces, por ejemplo, yo pongo aquí en la consola, voy a poner getwd, corro, y me sale, miren, empiezan documentos, programa R Python y ensayos proyecto, que es aquí. O lo pude haber hecho aquí también, eso fue con comandos, ¿no? O con atajo, iban aquí, me voy a situar en otra carpeta. Aquí. Iban aquí, le ponían Go to Working Directory y automáticamente les redirigía a su directorio de trabajo. En este caso, yo los archivos con los que quiero trabajar deberían estar aquí, ¿ya? Entonces, digamos, si yo quiero establecer otro directorio de trabajo con comandos, ¿no? Ahorita yo le establecí con el atajo, que era con Sets a Working Directory. Ahorita le he dicho a R, mira, este es mi nuevo directorio de trabajo. De aquí quiero que extraigas y aquí quiero que guardes todo lo que yo te voy a decir, todo lo que yo voy a exportar. Entonces, ¿cómo hago para cambiar mi directorio de trabajo? O sea, yo lo puedo cambiar solo por esta sesión. Entonces, con el comando setwd, ¿ya? Aquí sí creo que me presten un poquito de atención, más. Entonces, con este comando setwd, ustedes abren paréntesis y dentro del paréntesis abren comillas. ¿Ok? Y ahora ustedes se redirigen, o sea, se ponen aquí en sus archivos. Déjenme bajar porque no veo bien. Ya. Por ejemplo, mi proyecto hasta ahora está aquí, ¿no? Que fue lo último que yo le dije a él. Pero yo quiero que mi proyecto sea esto. Hasta aquí quiero que llegue mi proyecto para que aquí se me vayan a almacenar los datos y se vayan a almacenar y de aquí R importa, sí. Entonces, ¿cómo le digo eso a R? Le doy clic derecho aquí en esta parte de arriba en donde me indica la ruta y le pongo copiar dirección como texto. Eso lo copio y vuelvo nuevamente a mi R. Y copio eso allí. No sé si alguien me esté siguiendo y haya copiado su ruta o su directorio de trabajo. Quiero que lo corra y mire o indique qué es que le salió al final. Si le salió error o si R cambió su directorio de trabajo.
Si alguien lo está haciendo, o sea, con sus datos, ¿no? Con sus archivos y el directorio de trabajo que quiera especificar. ¿Puedes repetir eso del copiar directorio de trabajo? Ya, no hay problema. Me voy aquí. Sí se ve la otra pantalla, ¿verdad? Cuando yo abro la de archivos. Sí. Ya. Entonces aquí, este es el directorio de trabajo. Ahorita por la práctica, o sea, ponga en el directorio de trabajo en el que está enrutado su proyecto. ¿Ya? O bueno, la que ustedes elijan, donde ustedes vayan a tener los datos. Entonces le dan clic derecho aquí a esta parte de arriba donde está la ruta y ponen en copiar dirección como texto. Copian la dirección como texto y ustedes vuelven nuevamente a su comando, abren las comillas y ahí copian. Ya me indican que le sale al correr y corran, por ejemplo, por favor eso. ¿Les corre o les sale error? A ver si están atentos. Si están... Error me sale. Así es, les sale error. ¿Qué es lo que pasa? A R, cuando yo hago esto de copiar la ruta de trabajo, R es muy organizado y funciona de una manera. Por ejemplo, o yo puedo utilizar dos de estas, son slash, ya, yo les voy a decir líneas decrecientes, ¿ya? O bien utilizo dos líneas decrecientes en toda mi ruta, como les puse aquí, o utilizo una línea creciente en toda la ruta. ¿Okay? De ambas maneras funciona, pero no se puede dar el caso que yo solo ponga una de estas líneas decrecientes, porque ahí no va a correr. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Completar esas líneas. En ese caso, si yo quiero tener dos, pues la completo, y si quiero tener la línea creciente, entonces borraría esta y pongo la línea creciente, que en mi caso está en la letra 7, en el número 7, perdón. En mi número 7 está la línea creciente. Para este caso, yo quiero completar con las dos líneas, los dos slash. Entonces, en toda la ruta de trabajo, en todas las que ustedes vean la liñita, tienen que completar. Entonces, completan hasta donde sea el suyo. Y ahí sí, al correr, ya no me sale ningún error. Aquí R automáticamente entendió, y si yo le digo a R, ¿cuál es mi directorio de trabajo? GetWD, digo, ¿cuál es mi directorio de trabajo? Y me dice, mira, tu directorio de trabajo llega hasta curso RLays. Y aquí me indica toda la ruta que sigue, ¿no? Entonces quiero, ¿alguien le salió algún error o está todo bien? ¿Todo bien? ¿Nadie le salió error allí? Ya. Recuerden nuevamente, o bien dos líneas así decrecientes o una sola creciente. No puedo poner solo una de estas porque R me arroja error. Por eso quería que ustedes lo hagan para que practiquen y se den cuenta de eso. Están preguntando cuándo acabamos hoy o mañana. El curso se termina mañana. Ya estamos por terminar. Otra cosa. Esto que yo hago de establecer o cambiar un directorio de trabajo funciona solo por sesión. ¿Qué quiere decir esto? Al yo cerrar R y abrir nuevamente, automáticamente se va a enrutar al antiguo directorio, al que estaba, por ejemplo, mi proyecto, ¿no? O sea, en la carpeta en la que esté mi proyecto, allí se va a enrutar automáticamente. Si yo quisiera establecerle nuevamente otro directorio de trabajo, esto tendría que hacer cada vez que abro, lo de cambiar el directorio de trabajo. ¿Sí? ¿Entienden eso? O sea, siempre que ustedes cierren el R y vuelvan a abrir, se les vuelve a poner el directorio de trabajo con el que inicialmente está R. Si, por ejemplo, ustedes van a trabajar en otra pestaña en la que no necesitan cambiarle de directorio de trabajo, entonces no tendrían problema, siguen trabajando con el que está enrutado su proyecto. Pero si quieren trabajar en este mismo script, obviamente tendrían que volver a correr este comando, ZWD, y explicarle al R cuál es la ruta, ¿no? Obviamente ya no la van a escribir, solo deberían poner control enter y correrla nuevamente. En el caso de que yo quiera trabajar con el mismo script, ¿ya? ¿Alguna duda hasta allí?
Hasta esto, ahorita hemos visto cómo ver nuestro directorio de trabajo y cómo cambiar el directorio de trabajo en caso de que así lo meritara. Ya, si no hay dudas, voy a seguir. Aquí les puse un tema de crear carpetas, o sea, no tiene que ver mucho con, bueno, sí. ¿Por qué les puse esto de crear carpetas? Porque digamos que yo quiero exportar, perdón, una base de datos a otra carpeta distinta a la que yo he establecido. Pero esa carpeta no la tengo creada. Entonces yo puedo crear carpetas en mi directorio de trabajo con R. No necesito salirme aquí a archivos y poner nueva carpeta y todo eso, ¿no? O sea, ustedes pueden decir, ay, no, pero así es más fácil. Ya, pero para todo hay gustos y colores y sabores. Entonces, ¿cómo crean la carpeta? Para eso utilizan la función dir.create. Ponen aquí y entre paréntesis le establecen el nombre de la carpeta que ustedes quieren crear. En este caso yo quiero decirle que mi carpeta se llame Hola. Entonces yo voy a poner que mi carpeta se llame Hola. Y verán, este no es mi directorio de trabajo, ¿no? No se vayan a confundir. Aquí está mi directorio de trabajo. Y miren en su directorio de trabajo, en la parte inferior derecha, debe aparecer su carpeta, ¿no? Aquí ya tengo mi carpeta Hola. Confirman si pudieron crear la carpeta. Si ustedes no le establecen otra ruta R distinta, entonces la carpeta se va a crear en la que es su directorio de trabajo. Por eso les decía, si yo tengo un directorio de trabajo, de ahí se van a almacenar los datos, de ahí se van a importar los datos y allá se van a exportar los datos. ¿Sí? Entonces, con dir create, pueden crear su carpeta. Esto es curso de R, no de inglés. Entonces, ya. A ver, se me cerró. Bueno, digamos, ahorita yo solo les dije esto de crear la carpeta como ejemplo. Yo no quiero tener mi carpeta en realidad ahí. ¿Cómo la borro? La borro con este comando que se llama unlink. Ponen el nombre de la carpeta, entre comillas nuevamente, coma, y este argumento que es recursive igual true. Tiene que estar true porque si no, no se les va a borrar. Por ejemplo, yo voy a hacer lo mismo pero sin ese comando. Unlink, hola. Sí se ve mi consola, sí. Entonces yo corro eso y como ven, mi carpeta sigue estando aquí. Entonces yo por eso necesito establecerle a R este argumento. Entonces corro y si ven, la carpeta que yo creé se borró. ¿Ya? ¿Alguna hasta duda de cómo crear carpeta y borrar una carpeta dentro de mi directorio de trabajo? Ninguna, bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero crear una carpeta en una ruta diferente a la de mi directorio de trabajo? A ver ahí. Ya. ¿Qué pasa si yo quiero crear una carpeta en una ruta diferente a la de mi directorio de trabajo? Entonces, lo que hago es lo mismo, con la misma función dir create y abro paréntesis y comillas nuevamente para establecer el nombre de la carpeta. Perdón. Van a hacer esto, miren, por ejemplo, yo quiero que mi carpeta no se cree en curso R-Lady, sino quiero que se cree aquí, en ensayo proyecto. Entonces lo que hago es correr eso tiene que ir dentro de sus comillas. A ver, ¿qué pasa? Ahí ya, ahí sí ven. Yo le digo, mira, R, crea una carpeta en la siguiente ruta. Crea una carpeta en la siguiente ruta, o sea que se me va a crear en ensayo proyecto. Pero ¿qué pasa si yo corro ahí? Me va a salir un error, porque yo le dije la ruta en la que yo quiero crear. No le dije el nombre del archivo con el que quiero que cree la carpeta, ¿no? Entonces, nuevamente aquí, ustedes tienen que poner... ¿Por qué me sale? Ah, miren. Aquí si se dan cuenta, cuando yo consulté GWD, automáticamente el directorio de trabajo ya me da con una sola línea creciente. Y si aquí arriba, recuerdo, si les puse que, por ejemplo, o eran o dos decrecientes o una creciente, ¿no?
Entonces, como yo copié de aquí y ya está la línea creciente, ya no le voy a modificar nada. Lo único que voy a hacer es agregar otra de estas líneas y poner el nombre de la carpeta con la que yo quiero que se cree. En este caso, hola nuevamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Se me va a crear una carpeta en la siguiente ruta, que es hasta aquí, con el nombre hola. Uy, con el nombre hola. Entonces, al correr eso, ustedes vean en ensayo, por ejemplo, en mi caso está aquí, en ensayo proyecto, ahí yo lo establecí. Y aquí está mi carpeta hola, ¿ya? La carpeta nueva que yo he creado. ¿Para qué es esto? Por ejemplo, yo quiero exportar datos específicamente en una nueva carpeta. Para eso la creé. ¿Cómo hago para borrarla? Nuevamente, si está en otra ruta que no es mi directorio de trabajo, entonces yo debo especificarle toda la ruta en la que se encuentra y el nombre. Entonces, en este caso lo voy a copiar y a pegar. Y ponemos recursive. Igual, miren, otra cosa, por ejemplo, cuando ustedes ponen coma aquí y le dan enter, R entiende que este argumento sigue perteneciendo a esta función unlink, ¿ya? Porque si seguía escribiendo para acá ya ustedes no veían. Entonces, si ustedes ponen la coma aquí y le dan enter, R entiende que todo lo que está abajo sigue perteneciendo a la misma función. Entonces le digo eso a R y le digo true, para que me borre. Corro y se desapareció la carpeta de mis archivos en la ruta que yo le establecí al R. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta cómo crear carpetas y borrar carpetas en otra ruta distinta a la de mi directorio de trabajo? También quiero preguntar si tienen claro lo que es el directorio de trabajo, porque si no, nada de lo que estoy explicando va a tener sentido si no entienden para qué sirve el directorio de trabajo. Si alguien no ha entendido todavía eso aún, me lo puede decir y yo lo puedo repetir. Si no hay ninguna duda, entonces... Ya. Bueno, si no hay ninguna duda, yo pienso y creo que sí está entendido lo de directorio de trabajo. A veces que a veces uno no sabe si no preguntan porque no se ha entendido nada o porque está muy claro. Entonces ya, ahora sí vamos a entrar en materia a lo de importar datos. Lo vamos a hacer primero de la forma más fácil, de la forma que a todos nos gusta, que es copiar y pegar. Ya, ¿cómo hago eso? Antes, ustedes descargaron los archivos que les pasó Maylin, el Google Drive, porque ahí están los archivos con los que vamos a trabajar. Por favor, se les pueden pasar el link nuevamente para los que no han descargado. Entonces, ahí primero quiero que abran el archivo que se llama desempleo, por favor. Es este archivo que ven aquí en la pantalla. Ya. Me indican, por favor, si ya tienen el archivo. El que dice desempleo es con el que vamos a trabajar en este ejemplo. Y también lo vamos a volver a ocupar el mismo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo copio y pego? O sea, yo les dije que es fácil, ¿no? Pero tampoco es como que así, ¿no? Sí tienen un poquito de ciencia. Entonces, digamos, yo quiero copiar unos datos en mi Excel. En la carpeta que dice sesión 9, sí, ahí está. Por ejemplo, yo quiero copiar estos datos que están aquí en mi Excel, los quiero copiar al R, ¿ok? Y quiero que esos datos se almacenen en una variable que se va a llamar datos, datos mismos, y le pongo el asignador. ¿Qué pasa si yo lo hago así como les digo que es de tan sencillo copiar y pegar? Me voy nuevamente aquí a mis datos y pongo control C y le doy a clic aquí con control V. Miren lo que pasa, o sea, R me hace un desorden completo de esto, me pone, incluso ya aquí ya me salen los comandos con error, y me sale, o sea, no acomoda nada, no me lo asignó a un data frame netamente. Entonces, ¿cómo lo hago bien? Voy a dar control Z para que eso se borre, ¿ya? Y esto había puesto para el ejemplo, ¿ya? Ahora sí le voy a decir a R, mira, los datos que yo voy a copiar y pegar los vas a guardar en un objeto que se llama datos. Para esto se ocupa la función read.delete.
Ya con esta función read.delink, que no necesitan instalar ninguna paquetería porque ya está en el paquete base de R. Estoy llamando trabando mucho, lo siento. Ya, en la paquetería base de R está la función readdelink. Entonces lo que ustedes hacen es abrir el paréntesis. Abren paréntesis y abren comillas. Entre esas comillas tienen que escribir lo siguiente. Clipboard. ¿Ya? Tienen que escribir lo siguiente, completo. Readdelink, abren paréntesis, abren comillas y ponen clipboard. Y aquí que les he puesto nuevamente que no se necesita instalar nada. Voy a volver nuevamente a mi Excel. Por ejemplo, yo quiero que, ahorita yo en mi portapapeles, en el que yo hice control C y control B, yo tengo cargado esto. Ahorita me voy a eliminar de lo que tengo, a deshacer de lo que tengo en mi portapapeles para que ustedes vean lo que pasa si yo corro sin antes tenerlo. Entonces, solo quiero eliminar esto. Como ven, al poner control B ya no me sale nada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en mi portapapeles yo ya no tengo nada. ¿Y qué pasa si yo ya establecí datos, readdelink y clipboard sin tener nada en mi portapapeles? Al yo correr esto, al darle control enter, me sale error. Por eso es necesario que antes de ejecutar el comando, nosotros ya tengamos cargado los datos copiados, ¿no? En el portapapeles, el portapapeles es cuando nosotros hacemos control C, ahí tenemos en ese portapapeles. Entonces, ahora sí voy a copiar esto, copio, y ahora sí voy a correr esto que había escrito aquí en este comando. Entonces, al correr, ya si se dan cuenta en mi environment, yo ya tengo el archivo datos, que es del tipo data frame, y me sale que es una longitud de 3 y los valores, ¿ya? Esto igual ya vimos que se podía ver desde aquí. Digamos, yo quiero ver los datos completos, lo único que hago es escribir datos y correr. Y entonces, aquí están. Y a ver, nosotros en todas las clases creo que hemos hecho la observación de los decimales. ¿Cómo está aquí la variable inversión? O sea, si se dan cuenta, ¿con qué está separando R los decimales en inversión? En las comas. Claro. ¿Y con cuál debería separar R los decimales? Con punto. Con puntos. Así es. Ya vamos a ver cómo hacer eso. Pero bueno, entonces con la función class, porque yo ya estoy viendo aquí que está separado con comas, ¿no? Con la función class que ustedes ya le vieron, le digo, mira, en el data frame que se llama datos, la columna, el signo dólar es para indicar con qué columna quiero trabajar, ingresa la variable inversión, entonces yo corro eso y me dice, mira, tu variable inversión es del tipo carácter. Y si aquí ustedes ven su Excel, ustedes se dan cuenta que esto es del tipo numérico. ¿Ya? Entonces, con esta función str también podían ver más cosas de su data frame. Por ejemplo, me dice años, está en INT, que para R esto es un número entero. El riesgo país también está en un número entero y inversión me dice que está en carácter. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago yo para decirle al R, mira, los datos que yo te voy a copiar, que están en el Excel, están separados con coma? O sea, yo quiero que sepa que esos datos están separados con coma para que luego R los transforme a puntos, sin necesidad de yo estar haciendo esas modificaciones. Entonces, nuevamente yo voy a crear un nuevo objeto que se llame datos1, con la misma función, abro en paréntesis, y aquí con nuevamente clipboard entre sus comillas, separan con coma, separan el argumento y van a establecer dec. Con este argumento ustedes le dicen, mira, los decimales que yo te voy a copiar están separados con coma, pero al copiarlos ya R va a entender que todo eso tiene que pasarlos a punto. Entonces ahora sí, nuevamente me voy a mi Excel, voy a copiar esto, control C, ya lo tengo cargado en mi portapapeles y allí vengo y corro. Y ya está creado mi otra variable aquí en mi environment datos1, ¿no? ¿Cómo puedo ver mis datos? Por ejemplo, yo pude haber dado clic aquí y ya podía ver los datos, o también con la función view. Con esta función yo le decía a R, indícame los datos1, que es mi data frame. Y ya. Y aquí, ahora, por ejemplo, en inversión, ¿qué le sale? Que es del tipo numérico. Ya R automáticamente corrigió todos estos que estaban en coma, que al correr yo sin establecer este argumento,
me salían con coma, ¿verdad? Pero cuando yo vuelvo a establecer DEC y le pongo, mira, los datos están separados con coma, quiero que tú los separes con punto, entonces ya R hace eso para todos los datos. ¿Ya? O sea, sí es fácil copiar y pegar, pero solo tienen que establecer este argumento y clipboard. ¿Alguna duda hasta allí? ¿Alguien le salió error? ¿No le corrió? Si es que están haciendo también conmigo. Si no, para seguir. Bueno, entonces creo que con lo que copiar y pegar datos está todo claro. Esa es la forma más fácil de importar datos de un lugar a R, ¿ya? De hecho, todas las formas son fáciles, ¿no? Porque este tema es bastante sencillo, solo es para que tengan conocimiento de que cómo pueden ustedes importar y cómo eso posteriormente lo pueden exportar. Entonces, si no hay más dudas sobre copiar y pegar, ya. Si no hay más dudas sobre copiar y pegar, ahora vamos a importar datos de extensión CSV. Me confirman si ustedes descargaron el archivo para que como ustedes. El archivo de datos CSV se llama venta publicidad. Si me confirman, por fin, que ya lo tengan todos descargado. Ya, y otra cosa, los archivos que ustedes tengan descargado, descárguenlos y guárdenlos dentro de su directorio de trabajo, ¿ya? Porque aquí yo no le estoy explicando a R otra ruta diferente, ¿no? Entonces, si yo no le explico una ruta diferente, R va a entender que le estoy diciendo que dentro de mi directorio de trabajo está este archivo. Más adelante vamos a ver cómo hacer si estará en otro directorio de trabajo, en otra ruta. Entonces ya, para importar datos de extensión CSV, no es necesario instalar ninguna base de datos, ninguna paquetería. Uy, espera. Se me lengua la traba. Ya, para importar datos de extensión CSV, no es necesario instalar ningún paquete. Solo hacen con la función read CSV y abren paréntesis, lo voy a hacer acá en la consola. Read.csv, abro paréntesis y abro comillas. Y tengo que explicar el nombre, le tengo que decir a R explícitamente como yo haya guardado el archivo. ¿Ok? No le puedo poner una con minúscula, otra con mayúscula, no. Tal cual está el archivo. Entonces yo le digo venta, publicidad, que así es como está mi archivo. Y le digo .csv. En el nombre del archivo solo llega hasta aquí, hasta venta publicidad, pero yo tengo que establecerle que es de extensión CSV. ¿Ok? Obviamente que si aquí ponen read CSV, acá no van a poner datos de extensión Excel o datos de extensión de Stata o de CPCS, ¿no? En pegar, ¿cómo se pega? A ver. Voy a volver aquí. Read the link, tienen que digitar la función read the link, paréntesis, clipboard, se van a sus datos, los copian y al ya tenerlos copiado, dan enter. Ahí les corre y aparece sus datos. Y si quieren establecerle lo de que de donde van a copiar están los decimales separados con coma, entonces con esta función DEC. ¿Ya? Entonces, como les decía, para importar datos de CSV, con la función read CSV, abren comillas, el nombre tal cual, por ejemplo, yo en mi nombre tenía un guión, ese mismo le debo poner, .csv. Le van a poner .excel porque están utilizando la función CSV, ¿ya? Entonces, hay que ser un poquito coherentes con lo que le pongo y luego los nombres que yo indico. Entonces, ahora voy a correr esto. Y como ven, automáticamente ya tengo aquí yo mis datos de la extensión CSV, que son un poquito extensos en este caso. Y aquí está. Pero ¿qué pasó? Yo aquí solo ejecuté el comando
y no le dije a R que los guardara en algún lado. Por ejemplo, aquí en el environment ustedes van a ver que sigo teniendo los dos anteriores. Esto no le he dicho a R que guarde, pues solo le di la función y le di el nombre y la extensión. Entonces R lo que va a hacer es mostrármelos, ¿ya? Pero yo no los quiero solamente ver, yo los quiero almacenar o guardar en mi R. Para guardar, o sea, ya saben que le da el nombre al objeto, el asignador y nuevamente lo que escribieron. Entonces te dan Enter. Uy, perdón, nuevamente corrí. Datos 2. Y aquí ya está su datos 2 creados, que es de extensión CSV. Y para ver, por ejemplo, con la función viewDatos, si no lo quiero hacer desde el environment, puedo utilizar este comando, esta función, corro, y yo ya veo aquí mis datos. Ay, miren que al correr me salió los datos, o sea, me salió los que yo ya había visto que era años, riesgo, país, inversión. En este caso, si se dan cuenta, son otros datos. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que yo le dije a R, muéstrame datos, pero yo los que guardé fue datos 2. Entonces yo corro y ahí sí me va a mostrar lo que es. Eso es importante, tienen que establecer el nombre del archivo tal y como ustedes lo guardaron, del objeto. Entonces van a datos 2 y aquí ya tienen que es ventas, publicidad. Y bajan y tienen todo lo que ustedes cargaron. Eso es con extensión CSV. ¿Alguna pregunta hasta allí de cómo importar datos con ese tipo de extensión? ¿O está todo claro? De cómo importar datos de extensión CSV. Ya bueno, si entonces no hay ninguna pregunta, voy a seguir. Estos son datos separados con coma, ¿no? Los datos CSV. Ahora yo puedo importar datos de extensión DTA, que la extensión DTA la da el programa Stata. Los archivos que ustedes trabajen en Stata y luego posteriormente los exporten, va a salir con esta extensión DTA. En ese caso, para los archivos de esta extensión DTA, sí es necesario utilizar un paquete diferente, porque la paquetería base de R no tiene eso, solo tiene para copiar y pegar, que era clipboard con la función readTheLink y con la función readCSV. Entonces, si yo quiero importar datos de extensión DTA, tienen que instalar la paquetería Hayden. Entonces, ustedes ponen install package, abren paréntesis y abren comillas y ponen Hayden. Ya, yo no, en este caso no lo voy a correr porque yo ya la tengo instalada. Y sí creo que pesa un poquito, así que les voy a dar unos segundos para las personas que se lo están instalando. Si alguien instaló, me confirma por favor que ya esté instalado. Ya. Ya, gracias. Una vez instalada, entonces ahora sí la llaman. Eso ya les hemos dicho que cada vez que vuelvan a abrir R ya no necesitan instalarla, pero sí llamar el paquete. Entonces ponen library y el nombre del paquete ya no es necesario que estén comillas. Corro y aquí en Global Environment ustedes van a ver que ya está. Uy, no se corre. Ah, sí, aquí está, Package Hidden. Eso quiere decir que ya la tengo cargada en R. Ahora, ¿cómo importo datos de extensión DTA? Es igual de sencillo. Le voy a dar en este caso el nombre a otro objeto que se llame datos 3 y con el asignador para que todo lo que yo importe se guarde aquí, en este objeto, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago eso? Con la función readDTA. Y aquí, por ejemplo, ustedes cuando ponen read-DTA, aquí miren, aquí entre llaves les indica a qué paquetería pertenece, en este caso Hayden. Y ustedes pueden decir, ay, pero ¿por qué acá con read se subir punto y acá con read-DTA slash y luego acá adentro van a querer poner slash? No, no vayan a hacer eso, ¿no? O sea, esas variaciones se dan por las personas que crearon los paquetes, le han decidido asignar esos nombres. Por ejemplo, a ellos les ha parecido poner read-DTA. A los que crearon este paquete pusieron read
.csv, ¿ya? Eso es indistinto. Ahora sí, si tienen ya descargado, perdón, el archivo que se llama stata, entonces si lo tienen descargado ya y lo tienen cargado en su directorio de trabajo, entonces abren comilla y el nombre del archivo es stat.dta. No vayan a poner guión bajo como está aquí, sino .dta. Entonces al correr ustedes eso, aquí tengo automáticamente datos 3 y yo puedo ver y tengo nuevamente aquí mis datos. ¿Ya? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo estos datos de Stata en otra carpeta diferente? Aquí les quiero indicar, por ejemplo, ustedes al descargar pusieron los archivos en su directorio de trabajo. Ahora, por ejemplo, yo en este caso también lo tengo en mi directorio de trabajo y le voy a decir a R que está en otro, ¿no? En ese caso lo voy a copiar acá. En ensayo proyecto está este archivo, que es mi directorio de trabajo. Entonces, cuando yo voy a importar datos de otro lugar que no es mi directorio de trabajo, yo tengo que especificarle a R toda la ruta con la que yo voy a trabajar. Entonces, lo mismo, read DTA, abren comillas y en ese caso van a copiar la ruta. En mi caso es esta de aquí. Voy a poner copiar dirección como texto y voy aquí y pego. Nuevamente les digo, 2 líneas decrecientes, no vayan a poner solo una. Completan en todas las que tengan. Y aquí le voy a dar un enter para que ustedes puedan visualizar. Ya, si ustedes corren así, R les va a salir error, porque ustedes le dijeron una ruta de trabajo, pero no qué archivo de esa ruta de trabajo. Entonces, al final, tienen que establecer nuevamente las 2 líneas y allí sí el nombre del archivo, con la extensión. En este caso, stata.dta. ¿Ya? Es necesario, entonces, la ruta del trabajo y el nombre del archivo. Entonces, yo corro y me sale un error. Entonces veamos si es sin punto de TA. Déjenme ver un momento qué pasa. Porque en sí no me debería salir error. No me salía error. Entonces... sí, read TA. Podemos hacer Python. ¿A alguien más le salió error de las personas que estén haciendo? Porque lo tengo igual. ¿Me confirman, por favor, si a alguien más le salió error? Ay, no, este no es. Programa de Python. Voy a subir esto a ver si es por eso. Error. Ensayo proyecto stata. Ahí le voy a poner punto .dta. Ahí sí, ya sé cuál fue el error. No, en estos casos de los directorios de trabajo no se pueden correrlo hacia abajo. O sea, no, R no entiende así. Entonces es necesario que esté todo en la misma línea. En la misma línea, perdón, la ruta del trabajo, el nombre del archivo y punto .dta. ¿Por qué punto .dta? Porque es la extensión del trabajo del archivo que yo voy a importar a R. ¿Ya? Si alguien pudo, porque no sé si le salía error. Ya, entonces como ven, aquí tengo datos 3, ya lo tengo cargado, ya tengo nuevamente. En este caso es el mismo ejemplo para todos, porque yo lo que hice fue, para indicarles el ejemplo, los traje a R y los mandé en diferentes extensiones, para luego pasarlos a ustedes y que puedan. Dime, Naomi. Yane, ¿qué exactamente estamos viendo? Creo que se quedó la pantalla. ¿Qué están viendo? A ver, voy a dejar de Estás compartir. en R. Ajá, sí, pero ya no me sale la función, la parte para cambiar. Déjame abrir. Ah, ya encontré.
Sí, se Sí congeló. estamos viendo R, el que dice clase 9 copia. No, Sí, pero Están viendo ese. no. Ajá. Sí están viendo ese, el que es. Clase 9R. No, la copia no. Uy, sorry, my friends. A ver. Ah, ya. Ahí sí. Sí, sí, ya se ahí ve sí. todo. Entonces voy a decir cómo corregí mi error. Lo que pasa es que yo había dado un enter aquí, ¿no? Entonces, al yo correr esto, R no interpretaba eso, no entendía. En estos casos de los directorios de trabajo, no se puede hacer en otra línea, tiene que estar todo en la misma línea. Entonces, tiene que estar toda la ruta en la misma línea, hasta ensayo proyecto, que era mi ruta, luego las liñitas decrecientes, y ahí sí, el nombre del archivo, punto, la extensión. En este caso DTA, porque yo estoy trabajando con la función readDTA. Si trabajo con la función readCSV, entonces aquí voy a tener punto CSV. Sí, se congeló. Gracias. ¿Alguna duda entonces de cómo importar cuando se trata de que el archivo está en otro lugar, no en mi directorio de trabajo? Entonces, en ese caso, lo que tienen que hacer es copiar toda la ruta del directorio de trabajo, completar estas liñitas de aquí, y ahí sí el nombre del archivo, el punto y la extensión. Entonces, al correr eso, ya está. Entonces, aquí si ven que ya se creó el archivo datos 3, lo voy a ver, y aquí está creado. Como les decía, yo he creado, o sea, todos los datos ustedes van a ver que son parecidos, a excepción del de venta publicidad, que fue ¿por qué están parecidos? Porque yo los traje aquí y luego los empecé a exportar en diferentes datos para pasárselos a ustedes y que puedan practicar. ¿Ya? Entonces hemos visto cómo copiar y pegar en R, cómo importar datos de extensión CSV y cómo importar datos de extensión DTA. Los de DTA son los del programa STAT. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta allí? Si no, para continuar. Ya. Entonces, por ejemplo, si queremos importar datos con extensión SAV, estos datos son del programa SPSS. El programa SPSS, vuelvo y se repito, da datos con esta extensión. ¿Cómo hago eso? En este caso, para importar datos de extensión SPSS, se hace con la librería Hamming. En este caso ya no la van a volver a instalar nuevamente, ni la van a volver a llamar nuevamente. ¿Por qué? Porque ya ustedes lo hicieron. Y si se dan cuenta, al poner read, acá abajo, read SPSS, aquí me dice que es de la librería Hamming. Así ustedes pueden identificar. Ya no van a llamar a la librería porque ya está cargado. Entonces le dicen a R, mira, vas a guardar en datos 4 lo que importes. Con esta función le digo importa read SPSS. Abro nuevamente paréntesis y abro nuevamente comillas. Ponen el nombre del archivo. En este caso yo he puesto el nombre del archivo SPSS para que se identifique de cuál es cuál, ¿no? Y no se pierda. Punto, la extensión. No van a poner punto SPSS. Este nombre fue el que el desarrollador del programa le quiso dar, pero en la extensión, punto, la extensión, sí deben poner la extensión que arroja ese programa, que en este caso es SAV. ¿Ya? Entonces ahí ustedes corren y aquí está datos 4, ya la tienen aquí. Por ejemplo, ¿qué pasaba si yo no le digo a R la extensión? Voy a ver qué pasa. Si ven, me sale error. Por eso es importante que siempre ponga el nombre, punto, la extensión. En este caso, SAT. A pesar de que aquí digas SPSS, este solo es el nombre de la función. Y acá adentro tengo que poner punto, la extensión del programa SPSS. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta allí? Ya. Vimos cómo copiar y pegar, cómo importar datos de extensión
CSV, cómo importar datos de extensión Stata, y ahora que es DTA, y ahora cómo importar datos de extensión SAV, que es del programa SPSS. Ahora vamos a ver cómo importar datos de extensión Excel, que es con la que la mayoría de las personas trabajamos. Entonces, por ejemplo, para este caso yo les puse 2 paqueterías, porque he mirado en bibliografías que utilizan estos 2 paquetes. ¿Por qué les menciono por qué voy a hacer que instalen las 2? Es porque, por ejemplo, el día de ayer que ustedes hicieron con Naomi, al dar clic aquí en File, Import Dataset, ustedes importaron datos de Excel, ¿verdad? Entonces le habían dado clic aquí. Al dar clic aquí, y si yo no tengo una paquetería instalada, R automáticamente va a instalar un paquete, que en ese caso es este, el que dice Read XL. Si alguien no lo tiene, entonces instálelo, si alguien no hizo ayer lo de Naomi, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre OpenXLCX y ReadXL? La diferencia es que con OpenXLCX yo puedo importar y exportar datos. Con ReadXL yo solo puedo importar datos. Es decir, que si yo intento exportar datos con algo de esta paquetería, no voy a poder. Para eso se necesita OpenXLCX. Esa es la diferencia. En este caso, ustedes la mayoría ya la deben tener instalada porque se les instaló automáticamente ayer al hacer con atajos. Entonces yo ya las tengo instaladas, entonces no las voy a instalar. Lo único que voy a hacer es llamar library y library. ¿Ya? Hasta allí todo claro. Descargaron también el dato de Excel. Ah, sí, es este mismo. Ya vamos a trabajar con este mismo, pero en este caso con la hoja 2. Entonces, ahora les voy a enseñar. Hemos estado visto con comandos. ¿Qué tal y lo quiero hacer con un atajo diferente a este? ¿Ya? Yo lo puedo hacer, aparte de con este atajo, lo puedo hacer aquí. En mi environment está este cuadrito que ven aquí con la flecha verde. Creo que está abierto ya. Este cuadrito que está con la flecha verde aquí. Abren allí y dicen from Excel, porque en este caso son datos de Excel. Abro. La ventaja de hacer con esto es que ya no tengo que estarle diciendo a R, mira, copia la ruta y aparte el nombre del archivo, ¿no? Sino que aquí yo lo puedo buscar. Doy clic en Browse y yo quiero importar este de aquí que se llama desempleo. Entonces, carga. Y aquí me muestra una vista previa de mis datos. Aquí me muestra la hoja 1. Por defecto R siempre va a entender que es la hoja 1, pero yo les dije que quería trabajar con la hoja 2. Entonces me voy aquí donde dice Sheet y dan clic aquí y ponen hoja 2. Ya, y ahí se cargó y ya tengo la hoja 2 importada, o casi por importar, porque aún no doy aquí en clic en import. Por ejemplo, si aquí no quisiera que esta sean los nombres de las filas, la primera, si yo no quisiera que esta se convierta en el nombre de columnas, lo que debo hacer es quitar el visto. Y si se dan cuenta, aquí ya me van a aparecer sin nombre y eso que estaba aquí se vuelve acá una fila normal. Pero como en este caso yo sí quiero que sea el nombre de las filas, le doy Enter. ¿Ya? Otra cosa más. Por ejemplo, estos datos que están aquí son del tipo numérico, pero aquí me salen que son del tipo carácter. Entonces yo no quiero eso, yo quiero decirle R, no, estos son numéricos. Entonces doy Enter y le pongo numeric, numeric y numeric. A excepción de la primera, que es del tipo fecha. Ya vamos a ver cómo lo puedo hacer fecha mismo, ¿ya? Aunque aquí sí se puede, pero bueno, eso lo vamos a ver después. Entonces, si se dan cuenta, aquí R muestra un cuadrito de todos los, o de todo el comando de cómo se va a ejecutar. Por ejemplo, si yo aquí no quería que diga desempleo, ese nombre lo puedo cambiar desde acá. Digamos, yo quiero que estos datos, este data frame que voy a importar se llame datos 5. Entonces yo le cambio y aparece acá datos 5 y me muestra nuevamente todo lo que está utilizando para importar. Por ejemplo, yo le cambié el tipo de columnas y me salió, mira, la primera columna es del tipo texto, porque esa no la cambié. La segunda columna es del tipo numérico.
Está aquí. Se volvió a cambiar. Numeric, 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 numeric y numeric. Ahí sí. Entonces aquí me dice, todas tus columnas son numéricas, excepto la primera, que es del tipo text. ¿Ya? Entonces yo le doy import y ya tengo mis datos aquí. Aquí en el R y están guardados en el objeto que se llama datos 5. Ahora, eso fue con un atajo, ¿no? ¿Qué tal si yo lo quería hacer con comandos? En ese caso, lo que a mí me pasaba cuando recién estaba aprendiendo a importar datos de Excel, yo para travesear lo que hacía era, bueno, iba aquí, ponía from Excel y le establecía R todo lo que quería. Entonces aquí como yo veía que se vienen poniendo los argumentos, entonces yo dije, ya, para cambiar el tipo de columna es con call types. Para cambiar, decirle la hoja 2 es con sheet, ¿no? Entonces ustedes, si van a estar ahí practicando y no se acuerdan de algo, lo podrían hacer aquí y ven cómo es y aprenden, ¿ya? Entonces en este caso yo le digo a R, mira, lo que vas a importar vas a guardar en un objeto llamado datos 5 con la función read Excel, que está dentro de este paquete, read XL, abren paréntesis, el nombre del archivo, tal y como ustedes guardaron el archivo al descargar. Desempleo, en este caso mi nombre es desempleo, punto, la extensión es XLCX, ¿ya? Coma, el siguiente argumento es sheet, con el que ustedes le dicen, trae la hoja 2, o le dan el nombre de la hoja. Por ejemplo, aquí estoy en mi Excel. Esta se llama hoja 1 y esta se llama hoja 2. Entonces le dicen el nombre de la hoja. ¿Ya? Coma, y con call types le dice, mira, la primera columna es del tipo texto, el resto es numérico. Si van a cambiar una columna, el tipo de una columna de sus datos, igual tienen que escribir todas las demás columnas. O sea, no pueden solo decirle cambia esta columna y el resto no especificar. Tienen que ir todo. Así como yo, por ejemplo, no quería cambiar la primera columna que es el tipo texto. Igual le dije, bueno, entonces esa déjala como texto. Y a la siguiente sí le puse numeric. Entonces corro eso y ya tengo cargado datos 5, que fue lo que vimos aquí. Ahora vamos a modificar, o sea, cosas simples, solo para modificar un poco esa data y luego exportarla, ¿ya? De forma diferente. Por ejemplo, voy a quitar esto ya. Digamos, si ustedes, como se dan cuenta, aquí me sale periodo, nacional, área, y aquí me sale punto, punto suspensivo 4. Y aquí punto, punto suspensivo 6. ¿Cómo le cambio el nombre a esas columnas? Entonces con la función callNames, abren paréntesis y le dicen, miren, en datos 5, lo que está en datos 5, en la columna número 4, eso cámbialo por área. Al principio, y quiero que se den cuenta, porque al principio yo lo que estaba haciendo para cambiar de nombre era hacer esto, con names, y ponía datos 5, y le decía, por ejemplo, la fila que se llama punto, punto 4, y a eso le decía que le cambie de nombre. Si yo lo hago así, me sale error. Yo pensaba que se hacía así, pero para cambiar estas columnas, entonces lo que tienen que hacer es poner call names, el nombre del archivo entre paréntesis y con los corchetes que sirven para seleccionar ciertas columnas, le dicen pues la columna que quieren cambiar. Ya, no lo vayan a hacer así. Yo pasé mucho tiempo tratando de corregir mi error porque no entendía por qué estaba mal. Entonces así pueden cambiar el nombre de esta columna 4. Voy a correr eso. Entonces aquí está, área, le he cambiado. Si se dan cuenta, este está con tilde y este está sin tilde. Yo le puse para que se diferencie. Y a la columna 6 también le voy a poner que se llame sexo y para diferenciarle le voy a poner un guión. Y entonces, aquí está. Ya se han cambiado el nombre de las columnas. No se olviden, con call names, el nombre del objeto y con corchete seleccionan el número de columna que ustedes quieran cambiar. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta allí, hasta cómo cambiar el nombre o sobre cómo importar datos de Excel con comandos o con atajo?
Si no hay ninguna duda, entonces para seguir. Igual esto de cambiar nombre ya lo vimos con Naomi, con Julie, con Maylin. Entonces, por ejemplo, aquí están mis datos, voy a borrar esto, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero agregar una etiqueta, ¿no? No quiero cambiar el nombre de la columna, quiero agregarle una etiqueta, o sea que periodo y abajo de esto me salga, no, en periodo no, en nacional, abajo de nacional me salga total. Abajo de área, como esto es de urbano, quiero que me salga área urbana. Abajo de esta que me salga rural, y así sucesivamente. No le quiero cambiar de nombre a mis columnas, le quiero dar una etiqueta, ¿ya? ¿Cómo hago eso? Con la librería HMISC, ustedes ponen install packchecks, y entre comillas ponen HMISC, y lo corren. Yo no lo voy a hacer porque la tengo instalada, pero sí se demora un poquito ese paquete. Entonces me confirman, por favor, cuando ya lo tengan instalado. ¿Sí lo instalaron? Si alguien lo instaló, por favor, me confirma que ya esté. Porque sí tardaba un poquito, porque dentro de ese paquete hay varios paquetes más. Ya está cargado. Ya, gracias. Ya lo instalaron, ahora con Library lo llaman. Entonces eso sí voy a hacer porque yo no lo tengo llamada. Y así mismo tarda un poco. Cuando deje de salir este stop es porque ya está en el R. Ya, aquí ya tengo cargada este paquete. Ahora, ¿cómo cambio las etiquetas de este data frame? Entonces, con la función label, le dicen, mire, cambia o ponle etiquetas a datos 5, que es el data frame, la columna nacional, con el dólar para especificar columna, ¿no? Entonces, me dice, ¿qué etiqueta quieres? Entonces, es total. Entonces, yo corro eso y vamos a ver. ¿Sí ven? O sea, sale abajo de nacional, sale la palabra total. Pero mi columna se sigue llamando nacional, no nacional total. Solo le he dado una etiqueta como una guía para yo saber. Asimismo voy a hacer en el caso de la siguiente columna, que es área, la que está con tilde. Le digo, mira, ese ponle etiqueta urbana. Lo corro y voy a ver, y ya me salió área y la etiqueta urbana. Y asimismo, nuevamente con label, establecen el nombre del data frame y escogen la columna. Y corren, en esta ya voy a correr los tres. Y si ven, ya tengo todo con etiquetas, excepto periodo, que no le he querido poner periodo. ¿Alguna duda de cómo poner etiquetas a las columnas? Bueno, si no hay dudas, no se olviden que es con la función label, que está en esta librería, HMISC. Sí. Ashley dice sí, todo claro o si hay una duda. Bueno. Ahora, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, voy a repetir esa parte. La parte de poner etiquetas, ¿ya? Por ejemplo, voy a borrar para el ejemplo. NA. Aquí, como se puedan dar cuenta, en nacional yo no tengo ninguna etiqueta. ¿Cómo lo pongo? Con la función label, que está en esta librería que ustedes instalaron y posteriormente llamaron, le dicen en el data frame, que se llama en este caso dato 5, la columna nacional. ¿Cómo escojo una columna? Con el signo dólar. A eso cámbiale por total. Entonces yo corro este y al ver dato 5 ya tengo etiquetada mi columna 2, que en este caso es nacional. Ahí sí quedó claro. Es con label. Y si se dieron cuenta, para borrar es con NA, ¿no? No le asigno nada. Entonces aquí desaparece eso que tenía. Si por si acaso quieren borrar la etiqueta.
Sí, claro, listo. Entonces, ahora lo que hice fue poner etiquetas. Yo quiero eliminar esta columna. ¿Cómo elimino esa columna? ¿Ya? Entonces yo le digo, mira, todo lo que voy a hacer después de aquí, del asignador a la derecha, quiero que se guarde en el mismo objeto. No le di otro nombre para no estarme llenando de objetos en Environment y porque yo quiero ir modificando la misma base. Entonces, lo que voy a hacer lo voy a guardar con el mismo nombre para que se reemplace. Entonces le digo, mira, dato 5, fíltrame, o no es filtrarme, sino como que seleccióname todas las filas, a ver, ¿cómo lo digo? En dato 5, en el data frame, dato 5, selecciona todas las filas excepto la la 1, ¿ya? ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, yo no quiero esta fila de aquí, entonces le indico el número de fila y al lado el menos. ¿Para qué? Para que no me la dé. Coma y le digo dame todas las columnas, por eso no establezco un número después de la coma, ¿sí? Entonces lo que le digo es muéstrame todo excepto la fila 1, así. Entonces corren eso, se dan cuenta ya no tengo esa fila 1 lleno de NA. ¿Alguna duda de cómo eliminar esa fila? Lo que hice fue decirle que me muestre todo excepto la fila 1. ¿Cómo lo hago? Con el menos y el número de fila. Coma y no le establezco nada porque quiero que todas las columnas se mantengan. Ya, ahora por ejemplo, ustedes ven que estos datos están con muchos decimales. Y yo quiero redondear eso, ¿no? No quiero así como que con tantos decimales. Pero me pasa que si yo pongo la función, donde está acá abajo? Round, si solo pongo la función round y pongo dato 5 y le digo a los números que quiero redondear, no me va a poder redondear porque este no es el tipo numérica, es el tipo carácter. Entonces, lo que yo opté por hacer aquí, porque también lo que le estaba haciendo yo era esto. Ponía datos 5 y le decía redondea, round, y le establecía yo las columnas, no solo las columnas que quería, pero me salía error. Entonces yo opté entonces dije, voy a quitar por un momento esta columna. ¿Cómo la quito? Primero voy a guardarla en otro objeto. Voy a guardarle en un objeto que se llame periodo y le digo, mira, en datos 5, guárdame toda la columna 1, ¿sí? Guárdame todas las filas, por eso no tengo nada antes de la coma, y después de la coma que es para columnas, le digo la 1, que es la columna 1. Entonces, corro. Y si se dan cuenta voy a correr solo periodo. Ya, yo tengo un objeto con el periodo de lo que tenía aquí, en dato 5. Entonces, ahora sí le voy a decir a R, elimíname esta columna. No quiero esta columna para yo poder redondear. Entonces, y lo guardo en un objeto que se llame dato 5 nuevamente y le digo, mira, en este data frame, muéstrame todo excepto la columna 1. Entonces, al correr yo, ya no me sale esa columna. Tengo de nacional en adelante. ¿Para qué hice eso? Para el momento de yo redondear no tenga ningún problema. Entonces, ahora sí le voy a decir, mira, en dato 5, redondea al segundo decimal. Entonces, yo corro y si se dan cuenta ya tengo todos mis datos con 2 decimales. ¿Sí se entiende para qué quité la columna 1 que era de periodo? ¿Ya? Y ahora ya la quiero nuevamente, yo ya redondeé, ya hice lo que tenía que hacer, entonces en el mismo archivo le pongo data frame y le digo, haz un data frame de periodo y de dato 5. Entonces yo corro y ya lo tengo nuevamente unido, y ya con esto redondeado. ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta allí? Bueno, voy a seguir porque ya me voy a quedar con el tiempo. Ahora, yo quiero transformar esta variable periodo. Yo no la quiero así como que diciembre del 07. Yo quiero que diga, por ejemplo, 2007, 12, 07. Y aquí,
2008, 12, 07 y así sucesivamente, ¿ya? Yo quiero cambiar eso en forma de fecha. En R, si ustedes se dan cuenta ahorita aquí, está de tipo carácter. Yo lo quiero poner de tipo fecha. Pero yo no quiero tener que estarle cambiando 1, 1, 1, 1. Entonces, ¿cómo hago eso? Primero voy a crear un vector que se llame fecha 1. Y le digo asDate. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que esté aquí dentro, quiero que me lo establezca como fecha. Entonces, yo establezco ahora ese formato. Pongo el año, pongo el mes y pongo el día. ¿Ya? Coma, y le establezco el formato en el que yo he establecido aquí. Año, mes, día. Adelante de cada letra tienen que ir este signo de porcentaje. Si ustedes no ponen, R no va a correr. Entonces, yo voy a hacer esto para el primer dato, que es diciembre de 2007. Entonces, yo corro eso y ya tengo mi vector fecha 1. Y ahora voy a crear otro vector fecha 2, lo mismo, asDate, pero la diferencia es que aquí no voy a poner 2007, voy a poner 2021, porque allí terminan mis datos, en diciembre del 2021. Y lo mismo, año, mes, día. Y en formato le digo a R, está en año, está en mes y está en día, con el porcentaje por delante. Entonces yo corro. ¿Para qué hice esto? Para luego yo poder establecer una secuencia, para yo no tener que cambiar eso manualmente uno a uno, sino que yo le digo a R, mira, ahora créame una secuencia que vaya de fecha 1 a fecha 2. ¿Cuál es fecha 1? 2007. ¿Y cuál es fecha 2? 2021. Y le digo, esto va a ir de año en año, o sea, anual. Y corro. Y si se dan cuenta, al correr año, yo ya tengo creado mi vector con la fecha del 2007 al 2021. Y yo no tuve que ponerme a hacer esto uno a uno. Solo lo único que hice fue crear dos vectores y luego con esos dos vectores establecer una secuencia. ¿Ya? Entonces, miren, esto que está aquí en año, yo lo quiero aquí en periodo. ¿Hay una pregunta? No. Eso que está aquí en año, en el objeto año, yo lo quiero aquí en periodo. Yo pude haber puesto como acá arriba hice. Puse data frame y puse, por ejemplo, dato 5 y le pude haber puesto año. ¿Qué pasa si yo hacía eso? No se me iba a cambiar aquí. Lo que pasaba es que se me iba a agregar otra columna. O sea, iba a tener periodo, nacional, área, sexo, y aquí iba a tener año. Pero yo no quiero agregar otra columna. Yo quiero transformar una columna. En este caso, periodo. ¿Cómo hago eso? Eso se puede hacer con la librería dplyr. Ustedes ya la tienen instalada. Yo recuerdo que hicimos un ejercicio con esta, entonces no la vuelvan a instalar. Solo llámenla, pongan library y dplyr. Para el caso de las personas que no hayan instalado, entonces sí. Ya, entonces yo la voy a llamar. Ya la llamé con R. Y ahora le digo, mira, en datos 5 tengo que poner este operador pipe. Se llama así pipe. Y se saca, si no estoy mal, con Control Shift M. Sí, Control Shift M y pueden sacar eso para que ustedes no tengan que escribir el porcentaje, el otro signo y nuevamente el otro signo, ¿no? Con Control Shift M sacan este operador pipe. Eso quiere decir que este operador pipe me sirve para como que hacer varias funciones en un solo comando. En este caso yo le quiero decir a R que me transforme esta variable y todo eso me lo guarde en datos 5, aquí. ¿Sí? ¿Cómo cambio esto? Con la función transmute. No, mutate es otra función, pero en este caso es transmute. Entonces le digo, mira, en datos 5 quiero que cambies periodo por lo que está en el vector año. Entonces, al correr yo esto, vamos a ver nuestros datos 5 y si se dan cuenta el periodo ya está con los años que yo hice secuencia. Está del 2007 al 2021. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? O sea, de cómo transformé una variable, no agregué una nueva, la transformé. La que ya tenía, la cambié. ¿Claro o no claro? Si hay alguna duda, me lo hacen saber, por favor.
Y ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo a R le digo, ¿cuál es la clase de la columna periodo de datos 5? Entonces yo pongo control enter y me sale date. No es numérica, no es carácter, es del tipo fecha. ¿Ya? ¿Hasta allí alguna pregunta? De cómo cambiar, de cómo hice la secuencia, de por qué creé estos dos vectores. Bueno, si no hay preguntas, voy a seguir. No le hemos hecho muchos cambios en realidad a nuestro data frame, porque lo que ahora queríamos ver era lo de importar y exportar, pero lo único que hicimos fue como que aquí cambiarle el año y ponerles estas etiquetas, ¿ya? Digamos ahora, ¿cómo yo puedo exportar esos datos? Ya digamos que yo trabajé bastante en mi data frame, ya tengo todo lo que necesito y lo quiero exportar en otro tipo de formato. Entonces, para exportar en salida CSV, que son los archivos separados por coma. Para eso, ustedes no necesitan instalar ninguna paquetería, sino solo con write CSV, no instalan nada y ponen, mira, expórtame el objeto datos 5 y con este argumento file yo quiero establecer el nombre con el que quiero que se exporte, con el que salga. Y en este caso yo quiero que salga con el mismo nombre que es datos 5. Punto la extensión. Nuevamente, si aquí pongo CSV, no voy a poner aquí punto XLCX, ¿no? Entonces yo doy Enter. ¿Y a dónde se va a ir esto que yo exporté? Se va a ir a mi directorio de trabajo. Yo voy a preguntar aquí dónde es mi directorio de trabajo. Y si se dan cuenta, en la parte de aquí, yo ya tengo creado mi objeto ya sería mi archivo de extensión CSV y se llama datos 5. ¿Ya? Entonces, para exportar en salida CSV se utiliza esta función, en la cual no es necesario instalar ninguna paquetería, porque está en la paquetería base de R. ¿Ya? ¿Alguna duda de cómo exportar en extensión CSV? ¿Ya? Si no hay ninguna pregunta, entonces, ojo, vuelvo y repito que importar yo lo puedo hacer con atajos y con comandos. Lo de exportar solo lo puedo hacer con comandos. Entonces, por eso es necesario saber write, CSV, escribir el objeto que quiero exportar. Con el argumento file le digo el nombre y la extensión. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo quería exportar en salida DTA, que son los datos con los que uno trabaja en Stata? Nuevamente, para eso se ocupa la librería Haven. En este caso ya no la vuelvan a llamar porque ustedes ya la llamaron anteriormente. Entonces, con eso utilizan la función write-dta. ¿Ya? Esto es para importar datos de tipo DTA, que son los que trabaja Stata. Aquí yo no he escrito nada porque quería hacer el ejemplo de que qué pasa si yo quiero exportar a otra ruta diferente a la de mi directorio de trabajo, ¿no? ¿Cómo hago eso? Entonces, por ejemplo, yo quiero que eso se exporte aquí. ¿Están viendo mi carpeta de archivos o no? Sí, sí se ve, Sí. Hanna. Ya, yo quiero que mis datos se exporten aquí, entonces copio la ruta, copiar dirección como texto y pongo aquí entre paréntesis, abro comillas primero. Y no se olviden lo de la línea decreciente, que tienen que ser doble. Acá y acá, ¿ya? Adicional de poner la ruta, yo debo establecer el nombre con el que quiero que salga, que en este caso va a ser datos 5, punto, la extensión DTA. Corren eso. ¿Qué me sale? Data versión y data frame, data. Ay, short, a ver. Y data frame. Punto DTA. Si alguien está haciendo también le salió error allí. Data versión. Voy a llamar nuevamente a la librería. ¿No? Me sale error.
Yo tengo aquí. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, por suerte yo tengo aquí el archivo que hice y que luego borré. Voy a ver cuál es mi error. En este caso estoy aquí. Voy a copiar lo mismo. Según yo tengo todo igual, no sé por qué sale error. Me voy nuevamente aquí. Sí, sale error. Lo que fue lo que pasó. Miren, es que aquí le dije a R, le dije la ruta, pero no le dije qué es lo que yo quería exportar. Yo quiero exportar datos 5. Ahí sí, quiero exportar datos 5, coma, y ahí sí le establezco la ruta, ¿ya? Entonces ahí sí corro y ya. Entonces voy a ver aquí en mis archivos y si se dan cuenta ya tengo el de las 8:30, sí, datos 5 que está en extensión DTA. Este de aquí es. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue mi error? Que no le dije a R qué es lo que yo quería exportar, solo le di una ruta al azar y R como que, oye, ¿qué quieres exportar? Entonces, es necesario poner eso, poner lo que voy a exportar, la ruta completa, cambiar las líneas y el nombre del archivo con el que yo quiero que salga, punto, la extensión. ¿Ya? Entonces, hemos visto cómo exportar con CSV y cómo exportar con datos DTA, que son de extensión del programa STAT. Ahora, si yo quiero exportar datos con extensión SAV, es con la misma librería, por eso aquí ya no le he puesto, y para que ya no la llamen nuevamente, porque ustedes ya la llamaron, pero en este caso es write-SAU. ¿Ya? Aquí un paréntesis. Para importar datos, si se dan cuenta, es como que read, ¿no? Lee. O sea, le digo a R, lee algo. Y para exportar le digo write, escribe algo, ¿no? Entonces, esas palabras les sirven a ustedes para decir, ah, bueno, con read, de leer, yo importo, y con write, de escribir, yo exporto. ¿Sí? Entonces, por eso. Entonces, utilizo esta función, nuevamente le digo, mira, exporta el objeto datos 5, y aquí ya no le voy a establecer una ruta, porque yo quiero que exporte a mi directorio de trabajo. Entonces, el nombre con el que quiero que salga, punto, la extensión. Corro eso. Y entonces voy a ver, aquí sí, aquí que mi proyecto está aquí. Y si se dan cuenta, datos 5, aquí está. No, es este. A ver, no, ninguno de esos es. Estoy trabajando, estoy exportando datos del tipo SPSS. Voy a ver acá. Aquí sí está, miren. SPSS tampoco. A ver, voy a correr nuevamente y le voy a decir a R que me mande a mi directorio de trabajo, que es este. Datos 5 DTA. Ah, miren nuevamente mi error. No es datos 5.dta. ¿Qué extensión debería ir aquí después del punto? Así es. Oye, que no iba a salir. Gracias. Entonces, ahí sí corro. Y ahí sí voy a ver nuevamente aquí en mis archivos el de las 8:33, este. Y si ven, está con el nombre que yo le dije que quiero que salga y de extensión SPSS. Si ven, si ponen después del punto otra cosa, otra extensión diferente a la función que ustedes están utilizando, no, ni siquiera me salió error, pero R no exportó nada, ¿ya? Porque yo le estoy diciendo exporta cosas del tipo SPSS y le pongo aquí otra extensión. Entonces, por eso me salió error. ¿Ya? Ahora, si quieren exportar datos de tipo Excel, lo hacen con, yo les dije, ¿no? Que library o la paquetería llamada readxl solo servía para importar. Pero este paquete OpenXLCX sirve tanto para importar como para exportar. ¿Ya? Entonces, si ya lo llamaron, no lo vuelvan a llamar. Si lo llaman, igual no hay ningún problema, no pasa nada. Y con la función write.xlcx, abren paréntesis y le dicen, mira, expórtame el objeto datos 5 y ahora yo voy a exportar con el mismo nombre, pero le pongo la extensión diferente, porque estoy ocupando una función diferente.
Entonces, el mismo nombre, solo era para que ustedes igual vayan viendo la diferencia en las extensiones. El nombre, punto XLSX. Entonces yo doy aquí y al irme aquí, si debe aparecer, aquí está, a ver. Aquí está el de las 8:35. Ahora sí ya tengo mis datos en extensión Excel exportados con el nombre que yo le dije que salga. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre cómo exportar datos? ¿Sí se entendió eso? ¿O no? ¿Sí está todo claro cómo exportar datos? Sí, porque no veo ninguna pregunta en el chat. Entonces, a ver, sí se entendió, gracias. Ahora, así como pueden exportar data frame, se pueden exportar las imágenes que ustedes hagan, ¿no? En este caso yo hice algo simple, porque la que maneja esto de ggplot y todo son mis compañeras Naomi y Julie. Yo aún voy aprendiendo eso de ahí. Entonces, primero yo le digo a R, haz un gráfico con plot para no instalar ningún, para no llamar ninguna paquetería que ni ggplot ni nada, con plot, que es la base. Entonces le digo, mira, el X, en el eje de las X, va a estar la columna periodo de datos 5. Y en el eje de las Y va a estar la columna nacional de datos 5. Estos datos son de desempleo, ¿no? Entonces, el año y el desempleo o la tasa de desempleo nacional por año. Entonces, ya le digo, mira, el type, que quiero que salga en forma de liñitas, el XLab para que me diga, o para que me nombre al eje X como periodo, el YLab para que me nombre el eje Y como desempleo, el main, que es, si no estoy mal, para el título, el col, que me va a poner la línea, el color a la línea, en este caso yo le he dicho steel blue, y LWD, que si no estoy mal es para poner el grosor de la línea, ¿no? Ustedes que ya vieron esto, si pueden me corrigen. Yo creo que es así. Entonces yo corro esto y le digo guarda en imagen. Entonces yo corro y me sale aquí mi imagen. ¿Cómo exporto esto o cómo sí, cómo exporto? Pues no, la puedo, si se dan cuenta aquí donde dice export, se dan aquí, ustedes la pueden copiar y pegar, copy to clipboard, y aquí les sale esto de white y height, es para que ustedes elijan la medida con la que quieren, o sea, el tamaño con la que ustedes quieren copiar o pegar, y ponen copiar imagen. Entonces al copiar, digamos yo aquí voy a abrir un Word, aquí estaba todo esto, y voy a poner control V, y si se dan cuenta se me copió una imagen, ¿no? Esto es útil para cuando estemos haciendo trabajos y hemos hecho nuestro gráfico en R y lo queramos copiar a nuestra tarea. Eso en cuanto, uy, abrí otra cosa, ya. Eso en cuanto a copiar y pegar, yo también lo pude haber guardado como PDF, la imagen, asimismo elegía el tamaño, o la pude haber guardado simplemente como una imagen normal. Y aquí me sale para elegir el formato, PNG, JPG, TIFF, y así. Se lo puede hacer con comandos, pero lo que pasa, yo lo intenté ayer y no sé si es a mí, pero por ejemplo yo pongo JPG, que quiero que salga con este de aquí. Bueno, con el de PNG mejor. PNG, y le digo que quiero que salga como imagen. A ver. Ahí creo que me falta un argumento. A ver, le digo guarda como imagen, sí. Como imagen.png, la extensión, ¿no? Siempre la extensión. Le digo, mira, guarda imagen, o sea, el objeto que yo he nombrado como imagen, y guárdalo con el mismo nombre, imagen.png. No, me sale raro. Pero bueno, la cuestión es que yo estaba intentando hacer eso ayer y me exportaba, pero al ver la imagen no quería abrir. Déjame ver un momento, por favor. Te voy a poner función que tenía por aquí. No, eso ya les quedo debiendo, porque no me acuerdo cuál era el otro argumento que yo usaba
para exportar así con comando. Pero yo lo exportaba y me salía, pero al momento de abrir la imagen me salía que estaba como que dañada o con un error. Entonces, por eso es más fácil ver aquí en plots y ustedes ponen export y eligen la forma en la que ustedes quieran. Igual ahorita si va Yuli, mientras ella va, yo les digo el comando con el que pueden hacer eso. Y se lo quieren guardar como una imagen, pero que sea de tipo de R mismo, porque R tiene su formato para las imágenes, entonces utiliza la función save image, así save.image, y ponen nuevamente, le digo, guarda imagen, file, y ponen guarda con el mismo nombre imagen, .rdata, ya que es la extensión de las cosas de R. Entonces ustedes guardan, y eso se guardó en su directorio de trabajo. Voy a ver aquí mi imagen. Aquí, si se dan cuenta, está la imagen creada. A ver, aquí está. Imagen.rdta. Entonces, eso es en cuanto a exportar archivos, en cuanto a exportar imagen. Ahorita, mientras va Yuli, yo voy a buscar el comando, porque sí lo tenía, de cómo exportar en PNG. Y si a ustedes les salen, igual me confirman, porque a mí yo lo exportaba, pero no podía abrir la imagen, me salía error. Entonces, eso ha sido todo por mi parte. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, me disculpo nuevamente que ya he andado un poco tartosa, siento yo que me he confundido mucho. Y ya. Entonces, si no hay preguntas, ya puedes, Yuli, tú presentar. Listo, vamos a aprovechar estos pocos minutos que nos quedan para dar una parte de lo que es filtrar datos y ya lo concluimos el día de mañana. Entonces, filtrar datos es importante porque nos ir únicamente con una parte de los datos que queremos trabajar. Si tengo una data y solo quiero trabajar con algo específico, yo lo puedo hacer filtrando esa información. Entonces, vamos a iniciar, vamos a hacer algo básico, vamos a construir vectores sobre información de personas. Entonces, voy a construir el vector nombre y aquí voy a establecer 8 nombres, ¿ya? Naomi, Hanely, Mercedes, Naomi, Maylin. Entonces yo ejecuto esto y esto me debe aparecer en mi environment, como lo vemos acá. Tengo 8 caracteres. Recordando que cada uno debe estar separado por comas y debemos poner las comillas siempre. Ahora, voy a establecer un nuevo vector que va a ser apellido. Este apellido, y voy a establecer un apellido para los nombres que ya establecí previamente. Ejecuto esto. No olvidemos, ¿no? El nombre del vector, que en este caso es apellido, el operador de asignación, concatenar, y establezco cada uno de los apellidos que quiero. Asimismo, son 8 observaciones, 8 apellidos, que son de los nombres que establecí antes. Un nuevo vector, que va a ser la edad, la profesión, el salario, la ciudad de residencia y el estado civil. Entonces, tienen 8 caracteres. 8 caracteres, y si nos damos cuenta, tenemos el nombre, el apellido, la edad, la profesión, el salario, la residencia y el estado civil. Ella se llama Naomi Vera, tiene 25 años, es médico, gana $800, vive en Quito y es casada. La segunda se llama Hanely Chalá, tiene 23 años, es docente, gana $750, vive en Guayaquil, soltera. Entonces, información para cada uno. Sin embargo, si nos cuenta ir yendo así, uno a uno, por cada uno de los vectores, a la larga se vuelve un poco complicado y tedioso. Entonces, por eso son importantes los famosos data frames. Vamos a construir uno, vamos a ponerle de nombre base,
No olvidemos que para poner un data frame era la función data.frame. Y dentro del paréntesis pongo cada uno de los vectores: nombre, apellido, edad, profesión, salario, ciudad de residencia y estado civil. Entonces, si nos damos cuenta, aquí están todos los vectores. Yo ejecuto y en mi environment ya haré mi frame que se llama base, que contiene 7 variables. Que estas variables son vectores que definimos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vectores y cada uno posee 8 observaciones. Vamos a visualizarlo. Como les decía, al crear el data frame ya puedo visualizar de mejor manera la información, porque como les comentaba, ir viendo uno por uno cada uno de los vectores, la información que tiene, a la larga se vuelve tedioso y puedo cometer algún error. Sin embargo, al tener ya mi data frame, ya me guío por las filas, teniendo en cuenta las que vienen a ser variables. Entonces ya me da instrucción. Ahora, vamos a empezar a filtrar datos. Vamos a empezar con algo específico. Como les comentaba, esto es importante porque me va a permitir obtener algo específico de mi base de datos. Resulta que yo no quiero trabajar con toda esta información, sino que yo quiero algo específico. ¿Cómo se lo digo a ERE? Fácil. Vamos a poner el nombre de nuestra base de datos, que como les dije, le pusimos de nombre base. Base. Abrimos corchetes y llamamos una vez más a nuestro data frame, que era base. Con el signo de dólar nos aparecen todas las variables disponibles dentro de ese data frame. Cada una de las variables. Entonces yo le digo que quiero que se centre específicamente la búsqueda en la columna de nombre. En toda la columna de nombre. Y le voy a decir que los nombres que sean iguales, recuerden que en ERE el igual se lo lee con 2 signos iguales. Que me dé toda información de aquellos que tengan por nombre Naomi. No olvidemos que entre comillas. Y lo importante que yo les estaba cuando veíamos el tema de matrices. No necesito establecerle la coma. Siempre que usted trabaje con corchetes, siempre debe establecer una coma. Esto ya es por defecto en ERE. ERE se lo va a leer siempre así. Si no lo pone, le va a salir error. Y miren, hagamos la prueba. Si yo lo ejecuto así, no me va a dar la información que quiero. Me va a dar solamente tres variables y la información de todo. No me da lo que le estoy pidiendo, que en este caso es de la base de datos todos aquellos que tengan el nombre de Naomi. Entonces, no se olviden de ese detalle. Siempre que trabajo con corchetes, debo establecer una coma. Miren, le pongo la coma y ahora sí me ha dado información de todos aquellos que lleven por nombre Naomi. Si yo abro mi base de datos, yo puedo ver, a ver, Naomi Vera cumple con la condición, tener el nombre Naomi, y aquí está. Sigamos. Naomi Andrade cumple con la condición, tener el nombre Naomi, y aquí está. Y finalmente Naomi Palma cumple con la condición de tener el nombre Naomi, y aquí me aparece en la consola. Y me da toda la información referente a lo que estoy buscando, que en este caso es información sobre mi base de datos, todo aquello que tenga por nombre Naomi. De la misma forma, yo puedo buscar en mi base de datos si no quiero ya por nombre, sino más bien quiero saber la información de un apellido específico. ¿Cómo lo hago? De la misma forma. Lo único que va a cambiar en este caso es la variable. Ahora va a ser apellido. Como les comentaba, cuando usted pone el signo de dólar, le aparecen todas las variables que están disponibles dentro de esa base de datos. Decimos que el apellido igual, entre comillas, el apellido que estamos buscando, no se olvide, la coma. Cierro el corchete. Vamos a visualizar la base de datos. Les pregunto, de aquí, ¿cuántos tienen el apellido Chalá?
¿Qué observación? Bueno, Solo uno, muy bien, sería la observación 2, Hanel y Chalá. Entonces, al ejecutar esta línea de código que le estoy pidiendo el apellido, solamente me debe proporcionar una información. Si yo ejecuto esto, aquí está, solamente una observación que es Hanel Chalá, 20 años, docente, cumple con la condición que yo le estoy diciendo, que tenga por apellido Chalá. Ahora, vamos a hacer otra búsqueda, pero a seguir filtrando, pero sobre el estado civil. Miremos una vez más acá. ¿Cuántos de esta base de datos, cuántas están casadas? 4. 4. Vamos a comprobarlo. Asimismo, le establezco. De mi base le digo que se centra la búsqueda en la variable estado civil y que me dé información de todas aquellas que estén casadas. Y como muy bien respondieron, solamente son 4 las que están casadas. Y como comentaba, me da la información completa de lo que le estoy pidiendo. Una más. Ahora vamos con el lugar de residencia. Miren, aquí tenemos distintos lugares, pero yo quiero centrar mi búsqueda solamente a los que viven en Ibarra. Yo le digo, de mi base de datos, centra la búsqueda solamente en el lugar de residencia y dame la información. Y dame la información únicamente de aquellos que viven en Ibarra. Si yo le digo eso a Ere, ¿cuántas observaciones debería devolver? ¿Cuántos viven en Ibarra? 3. 3, muy bien. Si yo ejecuto esto, vamos a ejecutarlo, me tiene que dar información de aquellos que viven en Ibarra, y exactamente, solamente 3. Miremos la base general. Quien vive en Ibarra es Mercedes Ledispa, que es la observación 3, efectivamente. Quien vive en Ibarra es Maylin Ortega, la observación 5. Y finalmente, quien vive en Ibarra es Valeria Espinosa, que es la última observación, la 8. Es decir, me va a permitir filtrar la información únicamente con lo que yo quiero saber. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero es que esto no es tan útil porque yo a simple vista lo puedo ver. Yo aquí a simple vista puedo ver quién está casado, quién está soltero, lo cuento, su lugar de residencia, su apellido. Sí, está sencillo porque solamente tengo 8 observaciones. Pero si trabajo con una base de datos, más el día de mañana ya trabajaremos con base de datos de 67.300 y algo, 342 observaciones. 67.000 y tanto de observaciones. Esto va a ser fácil de detectar o de filtrar solamente analizando. Probablemente no, vamos a cometer error, se nos va a pasar por alto alguna información y por eso es importante filtrar. Como les digo, a simple vista, solamente con este número de observaciones puede parecer sencillo, pero ya el día de mañana, con la data que vamos a trabajar, vamos a darnos cuenta de que no es tan sencillo, de que a simple vista, sin ayuda de esto de los filtros, se nos va a hacer muy difícil obtener la información que queremos. Y ya para ir terminando, no solamente ERE me va a devolver algo que yo esté buscando, sino que también ERE me va a permitir excluir una información específica. En este caso yo le decía a ERE, a ver, quiero que me devuelvas algo específico, quiero que me das todos aquellos que tengan por nombre Naomi o todos aquellos que estén casados. Pero ahora lo que voy a hacer es excluirle, a decir, mira, dame toda la información menos aquí. Dame toda la información menos aquellas que tengan esta condición. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De la misma forma, llamamos nuestro data frame, que se llama base, que es el que está aquí. Abro corchetes. Le digo que en base me busque, vamos con el estado civil. Del estado civil, que me dé la información solamente de los que están casados, que me excluya a las solteras. Cuando yo quiero utilizar el igual en ERE, utilizo 2 signos iguales.
cuando yo quiero usar el diferente o el diferente, utilizo el signo de admiración cerrado y el signo igual. De esta forma, R me va a leer diferente. Signo de interrogación cerradito y el signo igual. Y entre comillas le especifico el estado civil, ¿no? Como les comentaba, quiero información solamente de las casadas, es decir, exclúyeme a las solteras. Solo quiero información de aquellas que están solteras, porque se les va a, qué sé yo, un programa que se les va a dar información solamente a que estén casadas, y las no cumplen con los requisitos, entonces no, solo dame información de las casadas. Entonces yo cierro mi corchete y les pregunto, ¿esta línea de código está bien o está mal? ¿O tiene algún error? ¿Cuál sería el error? Está mal porque solo estás definiendo soltera o casado sin la S. Debería ser. Ya, ¿alguien más que se pueda dar cuenta de cuál es el error aquí? Falta la coma. Soltera. La coma, muy bien, sí. El primero que yo me estaba poniéndole una S, es soltera, muy bien. Y el segundo es que falta la coma. No nos olvidemos nunca de la coma porque si no, no me va a dar lo que le estoy pidiendo. Si yo ejecuto esto, si nos das cuenta en el estado civil, me excluyo a las solteras. Solo me da información de aquellas que estén casadas. Es decir, no solamente me da algo específico, sino también me puede excluir algún tipo de información que yo no quiero que me proporcione. Vamos a un ejemplo más. Si yo le digo, mira, dame toda la información que tengas, pero no me des la información Naomi. Todas las que se llamen Naomi, no. Yo ejecuto esto y miren, me da información de todas aquellas que no se llamen Naomi. Anneli, Mercedes, Maylin, de todas aquellas que no tengan por nombre Naomi. Entonces, esto, como les comentaba, quizás ahora ustedes puedan decir, bueno, pero no es tan necesario, no es tan útil, pero como les comentaba, porque estamos estando con una base de datos pequeña. El día de mañana ya trabajaremos con una base de datos un poco más extensa y nos daremos cuenta, pues, la gran utilidad de filtrar datos, ¿no? Entonces, el día de mañana ya veremos un poco con condiciones. Hasta ahora hemos trabajado con variables cualitativas o cuantitativas. A ver. Variables cualitativas o cuantitativas. Con variables cualitativas, porque he bajado con variables cualitativas porque han sido simplemente palabras, cosas específicas. Y al día de mañana vamos a filtrar variables cuantitativas a partir de condiciones, como vemos acá. Entonces, no se pierdan mañana nuestra última sesión, estará bastante interesante. Vamos a continuar con esto de filtros, veremos está bastante extensa, como les comentaba, tiene 60.400 y algo de observación. Entonces, vamos a filtrarla y a partir de los filtros que hagamos, vamos a hacer un pequeño gráfico. Entonces va a estar muy interesante la clase, será nuestro último día, así que los esperamos el día de mañana. No sé si haya alguna duda de lo que pudimos ver ahora en filtros.